¿Para qué? ¿Nuevo micrófono? ¿Perdón? ¿Nuevo micrófono? No, es el mismo de siempre. No sé por qué estaba fallando la última vez. ¿Quién sabe? ¿Ustedes cómo están? Pues aquí andamos listos para el deber. Hola, hola, muy buenos días para todos. Con Hola, 2 grados Patricio. acá en Argentina. ¿Cómo ¿Cuánto? sigues, mi derito? 2 grados. Uf. Mm, veamos. Compartir. Listo, por favor, avísenme cuando ya lo puedan ver. Ahí ¿Sí? ya se mira. Ahí se ve. Perfecto. Pues bienvenidos, clase. Reciban la bienvenida, Carla, nuestra moderadora y yo. Nos da mucho gusto estar con ustedes como cada semana, como cada sábado. Ya nos estaba diciendo Patricio que están a 2 grados allí el invierno argentino. Supongo que se está sintiendo. ¿Estás en Buenos Aires, Patricio? No me acuerdo si ya te había preguntado. Sí, acá en Buenos Aires, en zona oeste. Buenísimo, pues ojalá estés disfrutando el invierno. Aquí estamos en pleno verano, con calor, lluvias, pero bueno, me da mucho gusto volverlos a saludar a clase. Esta es la última sesión de la primera parte del módulo de comunicación profesional efectiva y vamos a estar platicando en estas 2 horas acerca de sintetizar mensajes que, bueno, nada más como para darles o volveros a ilustrar en dónde estamos parados en estos módulos. Como les decía, es la última sesión de la primera parte de comunicación profesional efectiva. A partir de la próxima semana, a pesar de que vamos a seguir hablando acerca de comunicación, precisamente, vamos a hablar las siguientes sesiones de escucha activa, posteriormente sobre cómo hacer las preguntas correctas. Esto significa, bueno, dentro del flujo de comunicación, cómo hacer preguntas de seguimiento para obtener la información necesaria, entendiendo que los participantes en un flujo de comunicación, en un ciclo de comunicación, son responsables por la transmisión y por la recepción y además por la interpretación correcta del mensaje. No es únicamente nuestra responsabilidad, siempre es una responsabilidad de todos los integrantes. Sin embargo, creo que es muy importante que nosotros pues, hagamos las preguntas de seguimiento y también demos las respuestas correctas. Lo hemos discutido durante todas estas sesiones acerca de la claridad, la brevedad, la cantidad de información correcta, que de hecho de eso va un poquito la sesión del día de hoy, pero bueno, me estoy adelantando. Y por último, un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, entonces estoy emocionado por tener esa sesión con ustedes pronto, hablar acerca de storytelling y de cómo hablar en público, que también ya lo hemos hecho un poquito aquí, ¿no? Nos han compartido, no me acuerdo si es en esta sesión o en la de las 11, que hay personas que se sienten mucho más cómodas escribiendo que hablando en público, y también ha pasado al revés, ¿no? Hay gente que nos han, bueno, colaboradores, no, perdón, compañeros y compañeras que nos han dicho que a algunos les resulta más fácil hablar en público que escribir. Entonces, pues vamos a platicar un poco de eso y de algunas herramientas que sirven para transmitir efectivamente un mensaje verbal cuando tienes que presentarte enfrente de en una sala de juntas, en una conferencia, en una clase, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí es donde estamos parados respecto a comunicación profesional efectiva. Creo que han sido sesiones muy interesantes. Muchas gracias a todos los que participan activamente. La verdad es que son ustedes quienes construyen en realidad la sesión, ¿vale? Pero hablando de la sesión de hoy o del tema del día de hoy, como les había dicho, vamos a hablar sobre la síntesis de mensajes. ¿Cuál es el objetivo? Definir qué es síntesis de mensajes y sus aplicaciones en el ámbito laboral. No solo sus aplicaciones, sino sus beneficios, evidentemente, que podrán ser muy intuitivos, pero creo que vale la pena destacarlos, platicarlos y elaborarlos, porque bueno lo vamos a platicar más adelante, pero hay gente, y a todos nos ha pasado, estoy seguro de esto, no quiero decir que yo estoy exento, a ustedes creo que a todos nos ha pasado, que algunas veces hablamos o escribimos y escribimos, redactamos un correo, o no tiene que ser un correo muy largo, ¿no? Sino un hilo de correos donde va y viene la información y están copiadas tu jefe directo, el jefe de la otra área, compañeros. Y eso es un caso, digo yo, para empezar un poco en materia, que me tocó vivir esta semana, ¿no? Un tema administrativo tan sencillo como crear un código de un material que ya se estaba fabricando y que ya se estaba yendo al almacén. O sea, todo ese proceso fabril y de almacenamiento ya estaba sucediendo y sin embargo todo el mundo se estaba quejando porque al no tener la información completa no se podía hacer tal cosa, etcétera. Mi punto es,
durante toda esta semana tengo un hilo de correos donde están copiadas personas que yo preguntaba, oigan, ¿por qué están copiando a este güey? ¿Por qué están copiando a esta persona? O sea, al contador, ¿qué el contador qué tiene que ver con todo esto? Bueno, ¿por qué me están copiando a mí? ¿No? O sea, empezando por ahí. Pero bueno, ese tipo de fenómenos o de situaciones pasan, me parece, de manera frecuente en el ámbito laboral, porque le damos muy poca importancia a la síntesis de mensajes. Hablábamos en semanas anteriores que, y aquí en México tenemos este dicho de ni tanto que, no sé si se aplique para otros países de Hispanoamérica, pero de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, hablando de la cantidad de información, ¿no? La claridad y la brevedad son herramientas muy importantes que ya hemos discutido y sin embargo no le damos la relevancia a la hora de transmitir mensajes de manera oral y escrita, ¿no? Entonces hay gente que habla demasiado o escribe demasiado y por otro lado hay gente que habla muy poco y escribe muy poco y caemos en la otra cara de la moneda que es la ambigüedad. Lo hemos discutido anteriormente. La síntesis de mensajes no, simplemente, no se reduce a recortar la información, ¿no? Lo vamos a platicarlo más adelante. Bueno, y proporcionar, otro de los objetivos de esta sesión es proporcionar las herramientas y acciones muy sencillas que nos permitan sintetizar mensajes de manera oral y escrita en el ámbito profesional, precisamente. ¿Cómo va a estar la agenda? Vamos a tratar de cumplirla. Digo, siempre la trato de cumplir, pero bueno, ahí les va. El reel y la bienvenida ya sucedió. Compartir con ustedes el objetivo de la sesión. Como siempre, la pregunta detonadora. Estas últimas sesiones creo que no he puesto videos, clases. Ahí les pido una disculpa. Bueno, si les gustaba, les pido una disculpa. Si no, pues qué bueno. Pero sí, ahí va a haber una pregunta de detonadora para que empecemos a elaborar la conversación como siempre. Destilar mensajes, no sé, me quedé con esa palabra, acerca de destilar, la destilación, ahorita lo vamos a hablar, destilar los mensajes o sintetizarlos, ¿no? Es otra manera de decirlo. La verdadera esencia de las palabras, vamos a hablar con algunas herramientas muy sencillas para sintetizar los mensajes, orales, escritos, etcétera. Las herramientas para lograrlo y vamos a tener una herramienta, una actividad en los breakout rooms. Ahora sí, espero que nos dé tiempo porque me parece que va a estar interesante porque creo que resume un poco lo que hemos hablado en estas sesiones de escritura y también de la oralidad. Entonces van a tener que escribir algo en equipos, obviamente, y luego lo van a tener que transmitir al resto de la clase de manera oral. Me parece una actividad interesante, entonces vamos a tratar de llegar a ella. Y bueno, como siempre, las conclusiones e irnos a disfrutar el fin de semana. No sé si haya partidos de la Copa Oro. La verdad también no sé, creo que México le ganó a Jamaica. Tal vez, no estoy seguro, no los he visto. Pero si hay partidos, pues a disfrutarlos y si no, a hacer lo que tanto nos gusta hacer en nuestras respectivas comunidades, países. ¿Tiene sentido, clase? ¿Les parece que empecemos? Adelante con todo. Buenísimo, gracias, Leo. ¿Qué tan fácilmente se aburren? Es la pregunta que quería hacerles el día de hoy. ¿Qué tan fácilmente se aburren? ¿Cómo se aburren? Y más bien, ¿qué tiene que suceder en una conversación? Vamos a ponerle un poco de contexto porque está medio amplia la pregunta. En una conversación, en una junta de trabajo o en una clase, ¿qué tiene que suceder o qué tiene que no suceder para que ustedes se aburran? ¿Vale? Ahora, el aburrimiento tiene muchísimas vertientes o muchísimas causas, pero estoy tratando de enfocarlo en distractores o en sobreestímulos o en faltas de estímulos dentro del flujo de la comunicación. ¿Qué tan fácilmente se aburre, clase? ¿Quién quiere participar? Adelante, Patricio. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Un placer, como siempre, estar acá. Hasta no hace mucho, y estoy hablando de hace unos 6 meses atrás, tenía el celular con las alertas activadas de prácticamente todo tipo de aplicaciones. Y bueno, al trabajar con la mente y muchas veces tener que leer obligadamente cuestiones que tienen que ver con neurociencia y demás, entendí y aprendí que los distractores no solamente limitan el flujo de trabajo, sino que también limitan la capacidad que uno va adquiriendo para poder ir desarrollando cualquier tipo de actividad, con lo cual me permito aburrirme desde el sentido más artístico, si se quiere, porque el aburrimiento es justamente aquella parte de la vida en la cual vos empezás a desarrollar las habilidades más límbicas, si se quieren, ¿no? Y Correcto. bueno, te permite desarrollar ciertas cuestiones, con lo cual sí me permito aburrirme desde ese lado,
más no en el trabajo y dentro de todo lo que tiene que ver con lo laboral, bueno, cancelé todo aquello que pueda captar mi atención, como ser mensajes de texto del celular o cualquier cosa que tenga que ver específicamente con el celular, que desde mi perspectiva hoy por hoy es lo que más tiempo le quita a uno innecesario, ¿no? Así que bueno, a veces más o menos el flujo entre aburrimiento y quehaceres. Muchas gracias, Patricio. Mencionas un tema súper interesante del aburrimiento. El aburrimiento no necesariamente es malo. ¿Estás de acuerdo? El aburrimiento permite a la mente liberarse de algunas maneras para empezar a ejercer ciertas habilidades, sobre todo creativas o de inventiva. Sin embargo, y tú que eres un poco o mucho más experto en ese tema, me gustaría que me dijeras, eh, creo que para que el aburrimiento sea positivo tiene que haber cierta disciplina o desarrollar ciertas herramientas para que puedas utilizar ese tiempo o esa falta de estímulos o ese tedio para o encaminarlo a algo positivo, ¿no? Si no las tienes o si no las desarrollas o no las trabajas, el aburrimiento se vuelve ocio, ¿no? Y el ocio se vuelve falta de desarrollo en realidad, pero está bastante interesante lo que mencionas. Y la otra cosa que también mencionas y que está muy interesante, muchas gracias, es la parte del trabajo, ¿no? Justo ese es un poco el tema en el que queremos enfocarnos, el aburrimiento en el trabajo o el aburrimiento en una conversación. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo me aburro, ¿qué tan fácilmente me aburro? Cuando en una junta, en una conversación, no se está llegando a una conclusión, a elaborar un punto, a hacer 2 o 3 puntos de acción que tienes que hacer, a asignar responsabilidades o lo que sea. Cuando llevamos más de 20 minutos y seguimos hablando y discutiendo es cuando me aburro y si tengo la oportunidad, la verdad es que digo, esta sesión no me está aportando nada, me paro y me voy, porque nada más estoy perdiendo tiempo. Ese tipo de situaciones es más o menos las que estoy buscando con esta pregunta. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo con la parte del aburrimiento como un detonante para la creatividad. Muchas gracias, editor. Bueno, Patricio, perdón. Leo. Hola, hola. Mira, yo me aburro muy fácilmente. Yo tengo, bueno, ya todos saben que tengo síndrome de Asperger. Yo en las juntas largas tengo algo que se llama punto de fuga. En ese momento de punto de fuga, yo siempre tengo que tener una libreta donde poderme poner a dibujar, a escribir, a crear algún poema, lo que sea, ¿no? Me aburro en las juntas por la monotonía, por la falta de dinamismo. Si una junta se desarrolla de manera monótona y sin energía, no se contagia, o sea, no hay falta de variedad y de estímulo, o sea, que me hace perder el interés. Y yo soy una persona muy creativa. Todo el tiempo tengo que estar activo, desarrollándome y sobre todo la falta de, ¿cómo te lo diré? Lo segundo que más me puede aburrir, que me ha pasado mucho, lo voy a decir aquí, en Cuepa, sobre todo en los webinars, es la falta de interacción, como la hay aquí, la falta de participación o de discusión significativa. Si no puedo participar activamente en una discusión, me aburro y me voy. Sí. Muchas gracias, Leo. Sí, totalmente. Me parece que la interacción es fundamental en cualquier comunicación, más en una clase, ¿no? Creo que todavía hay maestros, no estoy diciendo que aquí, pero a mí me tocaron todavía maestros en la universidad, en la prepa, este, que solo se dedicaban a hablar y hablar y hablar y hablar y no interactuaban, no te dejaban hacer preguntas, pues no aprendías nada. Y me parece, por eso yo siempre, nunca lo voy a dejar de recalcar, y no porque yo sea el mejor profesor del mundo ni nada, pero siempre lo digo porque lo creo en los videos de invitación a las sesiones de cada semana, que en realidad el conocimiento o la clase la construimos entre todos, por eso a mí me encanta que ustedes participen. Precisamente dijiste algo también, un término muy interesante que es la monotonía, no solo inmediata, digamos, el tedio en una plática, en una clase, en una conferencia, en una junta, sino la monotonía a largo plazo también aburre, ¿no? Ya no me acuerdo porque ya van como 4 o 5 canciones que Shakira saca hablando de su rompimiento con Piqué, pero en alguna de ellas creo que dice algo así de la monotonía, ¿no? Ya, Shakira, por Dios, pero bueno, habla un poco de eso, ¿no? La monotonía en las relaciones, la monotonía en el trabajo, hablando de, de repetir las mismas actividades inconsecuentes, ¿no? Irrelevantes. Es un tema también muy interesante acerca del aburrimiento dentro de las relaciones o las interacciones Y te humanas. decía, nada más quería añadir algo para concluir Todo tiene un momento en el que se agota. Todas las fórmulas se agotan, terminan aburriendo. Tú
tuve cursos de storytelling, de Ujú. storyboard mucho en la industria cinematográfica. Sí. Todas las fórmulas acaban aburriendo. ¿Por qué ya no se hacen westerns como antes? Porque la fórmula aburrió. ¿Por qué Ujú. actualmente Marvel y DC van en declive? Porque la fórmula aburrió. Hacer continuamente lo mismo aburre. Aunque en el Ujú. momento sea un boom, si no varías, si no hay variedad, todo va en pique, digamos, iba a decir piqué, no, en pique. O sea, igual las canciones, en la música, las canciones de Shakira ya no las escucho porque siempre es lo mismo. Sí. Llega a un punto de aburrimiento en el que se pierde el foco de Correcto. atención. Totalmente de acuerdo. Está muy interesante ese tema, sobre todo en la industria cinematográfica. Es un tema también muy interesante que luego podemos platicar. Pero sí, creo que el ejemplo perfecto es Marvel, ¿no? Marvel lleva 15 años haciendo las mismas películas, ya, por Dios, ¿no? Y sobre todo porque creo que todo este arco argumental digo, ya no es tema, ¿no? Pero ya lo mencionaste, que además es un poco obra del productor de este cuate Kevin Feige, ¿no? Creo que concluyó perfectamente hace 4 años y siguen siendo películas, ¿no? Va un poquito cerca de lo mismo. Muchas gracias, Leo. Mario. Sí, profe, a mí en lo personal me aburre Uh-huh. cuando estás platicando bien con una persona sobre un tema y esa persona ya te empieza, diría la palabra coloquial, a farolear. Creo que ya es muy aburrido escuchar a una persona que te empieza a inventar cosas y no, a veces no, dices tú, no sé ni de dónde lo saca, pero bueno, eso para mí es muy aburrido, profe. Sí, muchas gracias, Mario. Tienes toda la razón. Creo que también ahí de lo que estás hablando es un poco del contenido, no tanto de las formas, de la manera en que se está comunicando, sino de lo que te está diciendo. Hay temas que son aburridos precisamente cuando alguien habla de sí mismo e inventa historias que probablemente no sean verdad, ¿no? Es cuando también se aburre. Ahora sí, bueno, sí conociste a Messi, ¿no? Y luego se fueron a tomar unos tragos y luego llegó Elon Musk y los invitó a subirse a su nave espacial y no, ya. ¿No? Ese tipo de cosas también está interesante porque te aburren. El tema, lo que te está aburriendo es el fondo, es decir, el mensaje, no la forma, es decir, la manera en la que se está transmitiendo. También es un tema muy interesante. Gracias. ¿Quién está en la fila? Patricio, adelante. Sí, no, quería compartir algo que vino a mi mente que mencionó Leo recién, que tiene que ver específicamente con lo que es el grado de motivación o de productividad de una persona, ya sea sola o dentro de una empresa. No quiero spoilear la clase y por eso te voy a preguntar antes para no decir más, porque sé que suelo a veces adelantarme. No sé si tenías pensado hablar de lo que es específicamente la ley de Yerkes y de Dodson. No sé si... No está. Adelante, ilústranos, Patricio. La ley de Yerkes y Dodson, ellos diagramaron como una especie de tabla que es parecida al elefantito que había dibujado el Principito, ¿no? Es una línea que sube y que baja. Y específicamente lo que dice es que en dos abscisas, las X y las Y, por un lado tenemos lo que es la motivación y por el otro lado el tiempo, que es necesario, ellos descubrieron que era necesario un cierto grado de estrés para que el rendimiento de una persona comience a subir, pero que luego de llegar al pico de estrés de la persona, eso empieza a ir en declive y después levantarlo nuevamente era extremadamente difícil. Si bien ellos no sabían por qué eso se producía, sí descubrieron que existía eso, que uno tiene que estar en un nivel de estrés y de atención para poder sacar lo mejor de uno mismo dentro de esa reunión o de ese trabajo, pero que después de esa línea empezaba a ir en declive y ya la atención y la efectividad y la productividad se perdían. Y después, bueno, a través de las neurociencias se dieron cuenta de que parte, porque hay muchos factores, parte de uno de esos factores tienen que ver con el aburrimiento, con que la gente, en definitiva, una vez que dio lo mejor, si no hay innovación, si no hay creatividad, si no se genera un brainstorming interesante del cual puedan salir aportes valiosos para la causa, después eso empieza a ir en declive y bueno, no solamente aplica a la persona, sino a los proyectos en general también. Correcto, está súper interesante eso que platicas, Patricio. Y sí parte muchísimo del aburrimiento, de la falta de estímulos, ¿no? De la falta de retos, pero también como de una sobreestimulación, supongo, al estrés, ¿no? Seguramente han escuchado todos en la clase acerca del burnout, ¿no? que es un fenómeno que afecta a muchísimos trabajadores de hecho, lamentablemente, bueno, estaba viendo algunas estadísticas, en México pasa muy comúnmente, no sé si en otros países de Hispanoamérica, pero el burnout
hablando de esta fatiga del trabajo por estrés, etcétera, también es un fenómeno que nos afecta muchísimo. Muchas gracias, Patricio. Vic, y luego Lupita. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Si me quiere cambiar de nombre, profe, de Guadalupe, dígame Lupina. Lupina, ok. Lupina con N. Pero, Bueno, yo perdón, acerca perdóname, es que creo que iba Vic primero. Es que dijo Lupita, entonces yo dije, bueno, ok, perfecto, sí. quien sea, yo me espero. Vic, está Vic, gracias, Lupina, perdón. Profesor, buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Mire, profesor, lo que a mí básicamente me aburre en una reunión es cuando las personas son muy hablantinas, o sea, no es práctica. Quiere ser el centro de atención, pero en sí no es práctico, ¿cómo me puede decir? Lo que dice es solamente va a llamar la atención y no llega a ninguna conclusión, a un acuerdo. Por ejemplo, cuando hace una reunión de trabajo, los jefes dicen hay que hacer tal trabajo, pero no dan cómo realizarlo. Más bien quiere sacar de uno las ideas, como un brainstorming. O sea, que uno de las ideas para ellos llevarse a los honores. Eso me aburre también. No hay estímulo, como usted dijo, no hay falta de reconocimiento. Sí, pasa muy seguido, Vic. Muchas gracias. Ahora sí, Lupina, perdón. No hay problema, profe. Bueno, yo quiero platicar acerca del aburrimiento aquí en mi casa, su casa. Tengo yo un dicho para mi familia porque, bueno, les voy a decir el dicho y luego les platico el por qué lo tengo. Yo les digo que se aburren los burros, porque siempre sale, ay, es que estoy aburrido, y que, ay, no, estoy aburrida. Entonces, no, se aburren los burros. Entonces, ya tengo mucho tiempo, muchos años diciendo yo eso, porque pienso que el aburrimiento es como un patrón condicionado, porque desde chiquita le dicen a uno, ya estás aburrida, ponte a hacer algo, no te aburras, ponte a hacer algo. Entonces, como que vienen haciendo como una reprogramación neurolingüística cañona desde que uno estaba pequeña, diciéndole aburrido, aburrido, aburrido. Entonces, para mí, por ejemplo, ahorita la participación que hizo León, que dice, no, pues yo no estoy a gusto en esta clase o en esta junta y yo me salgo y me pongo a hacer algo. Entonces, es como utilizar el aburrimiento, utilizar la inteligencia emocional para decir, yo no tengo por qué estar en este punto, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer tales cosas para salirme de esta sensación o de este sentimiento, porque puede ser un sentimiento, puede ser una sensación o puede ser un pensamiento, el aburrimiento. Entonces, como que romperlo es fácil, pero siempre y cuando tenga uno como la intención y el conocimiento, y como por ejemplo lo que dijo usted, también es importante tener ese aburrimiento, porque es cuando vienen las ideas diferentes, las intenciones de decir, pues quiero hacer esto o no quiero hacer esto otro. Entonces, bueno, eso es lo que quería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Lupina. Está interesante lo que platicas. Creo que sí, por lo menos aquí en México, desde niños, cuando estás aburrido, tu mamá te dice, no te aburras, ponte al barrer, ¿no? Ayúdame o lo que sea. Sin embargo, creo que nos falta un poquito de disciplina a la hora de crear hábitos que partan desde el aburrimiento para pues, poder crear cosas. Creo que aplica lo mismo en la vida doméstica como en la vida profesional. Retomo un poquito lo que platicaba Patricio, ¿no? Llega un momento en el que si no hay retos, no hay... no sé, no hay nuevos retos, no hay nuevas actividades, no hay aprendizaje, pues el aburrimiento pues distrae y baja la productividad, que es un poco de lo que vamos a estar platicando durante la sesión. Muchas gracias, Lupina. Jazz. Hola, profe, buenos días. No nada más el aburrimiento es, bueno, a mí me ha tocado en lo personal, de que cuando estás con alguna persona e intentas entablar alguna plática, y si esa persona no está a la par tuya, tienen muchas diferencias y me ha tocado así que me quedo callada porque no hay tema de conversación. No es lo mismo, o sea, sí necesitas estar con personas más, con un nivel más alto que tú o a tu nivel. ¿Podrías dar un poco de contexto? ¿Es en una plática profesional? ¿Es en una conversación personal? ¿O para entender mejor? Sí, es como
como cuando hablas con un amigo. Hablas de todo, temas de trabajo, familia. Entonces, choco mucho en esa parte porque cuando trato de hablar del tema laboral, no encajo mucho. Yo me dedico al área de la logística, entonces prácticamente hablo pues más de mi trabajo que de otra cosa. Entonces ahí no como que no hago clic con las personas. Ya entiendo. Ok, muchas gracias, Jazz. Pues muchas gracias a todos, clase. Creo que por sus participaciones, creo que el tema del aburrimiento, lo vamos a ir encaminando a la parte de la síntesis de mensajes, pero es muy importante porque, como ya lo han ilustrado a través de sus comentarios, si pudiera resumirlo de alguna manera, hay muchas causas para el aburrimiento, hay muchas causas raíz para las distracciones, para la sobreestimulación, pero también para la poca estimulación que nos mantenga atentos, que nos mantenga emocionados y motivados, ¿no? Uno de ellos es la repetición, la monotonía, como decía Leo y Shakira, ¿no? También la repetición de las actividades, la repetición de los mismos mensajes, ¿no? ¿Cuántas veces a nivel personal, y pasa a nivel personal, el claro ejemplo es el tío o el papá que en las comidas familiares siempre cuenta la misma historia de cuando se encontró a John Lennon en Nueva York, o sea, ¿no? Sí, va otra vez, tío, a contar la misma historia. La repetición ad nauseam o la repetición continua de los mismos estímulos o hablando de los mensajes, de los mismos mensajes en el campo laboral o en el ámbito laboral o en el ámbito personal, son una causa de aburrimiento, ¿no? ¿Por qué es nocivo dentro del ámbito profesional o de los equipos de trabajo, de las organizaciones, estar repitiendo los mismos? Digo, habrá mensajes que no puedes dejar de transmitir. Específicamente, el ejemplo que quiero dar son todos estos mensajes acerca de, por ejemplo, la seguridad e higiene dentro del ámbito, ¿no? Utiliza tu equipo de protección personal, sigue las reglas, conoce cuáles son las señalizaciones, las rutas de evacuación. Lo puede ser tedioso, la verdad, pero ese tipo de cosas no pueden dejar de transmitirse porque son muy importantes y son casos literalmente de vida o muerte en muchas ocasiones, ¿no? Como bien saben, México, por ponerles un ejemplo, es un país particularmente sísmico, ¿no? No sé si, la verdad es que soy pésimo para la geografía, no sé si otros países en los que ustedes están también son, no sé, por ejemplo, también Costa Rica, etcétera, pero no sé de mucho más. Pero aquí en México hubo un terremoto bastante fuerte, que fue el 19 de septiembre de 2017, donde Ciudad de México sufrió muchísimo, el estado de Morelos y otros estados. Y recuerdo, yo tengo un amigo hasta la fecha brasileño que vive en Los Ángeles, que también es una zona sísmica. Y cuando platicábamos acerca de cómo estaba la situación en México, le hablaba, y me contaba que allá en Los Ángeles las autoridades habían empezado a transmitir mensajes acerca de tener cuidado porque se esperaban que hubiera también actividad sísmica en esa ciudad, ¿no? O en esa zona. Lo chistoso o la anécdota que quiero compartir con ustedes es que yo le empecé a platicar acerca de cómo qué es lo que tenías que hacer cuando empezara un sismo, a dónde tenías que irte, cómo tenías que protegerte, qué tipo de sismos había, etcétera, etcétera. Y me preguntó, oye, ¿por qué conoces tanto acerca de terremotos? Pues es que en México, particularmente en la Ciudad de México, desde niños nos educan a todos y hacemos simulacros y nos comparten las reglas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es, la repetición de mensajes puede ser nociva, sin embargo, hay contenidos, hay mensajes clave que tienen que ser repetidos por la seguridad de todos, porque así tiene que funcionar, ¿no? No solo funcionales en temas de seguridad e higiene, sino temas de la cultura de la compañía, temas de algo que se llama compliance, de cumplir con todos los estatutos, cumplir con la ley. Sin embargo, habiendo dicho eso, que no hay mensajes que no se pueden dejar de repetir, lo que sí puede cambiar es la estrategia de comunicarnos, ¿no? Por ahí hay alguien que no está en mute, creo que es Vic, te voy a mutear. Entonces, lo que sí puede cambiar y tiene que cambiar para que nosotros aseguremos que el mensaje sí es recibido correctamente e interpretado e interiorizado por nuestros colaboradores son las estrategias, las herramientas, la brevedad, la claridad, lo que hemos platicado anteriormente, para evitar que estos mensajes, esa repetición de mensajes, sean aburridos, ¿no? Esa es la relación entre el aburrimiento y la síntesis de mensajes. El segundo es la irrelevancia o la inconsecuencia del mensaje que se está queriendo transmitir, ¿no? No me acuerdo quién fue quien puso un
ejemplo acerca de que lo que le aburre a ellos en una conversación es lo que llamamos en México farolear, ¿no? Farolear, entendiéndose por presumir. Creo que presumir es un término que podemos interpretar todos correctamente. Me equivoco, presumir, entendido como compartir con tus interlocutores desde el ego los logros o las experiencias que has tenido, simplemente para pues, farolear. Es que no, en este momento no se me ocurre otro término más preciso. Si a alguien se le ocurre, adelante. Pero volviendo al tema, la irrelevancia o la inconsecuencia de los mensajes que recibes dentro del flujo de comunicación también son una causa de aburrimiento, ¿no? Y aquí quiero poner el claro ejemplo de algo que padecemos, por lo menos aquí en México, y lo hemos discutido anteriormente, de las juntas que pudieron ser un mail, ¿no? Tenía una jefa en algún trabajo que tuve hace algún tiempo, de cuyo nombre no quiero acordarme, que para todo quería hacer juntas, ¿no? Y entonces estabas hablando en el pasillo, te la encontrabas y decías, oye, el reporte no sé qué, ahí va, te lo mando antes de las 5 de la tarde, lo que sea. Ármate una junta, esa era la ármate una junta, y así le decíamos, ármate una junta, invita a no sé quién, y entonces esas juntas eran completamente inconsecuentes. O sea, pasábamos 1 hora, a veces 2 horas, áreas que no teníamos nada que ver para discutir un tema que era completamente irrelevante. ¿Y cuál era la consecuencia? Que las juntas eran extremadamente aburridas. Y volviendo un poco al tema que establecía Patricio al principio de la sesión, al volverse aburridas, se convertían en sesiones, una pérdida de tiempo porque eran improductivas totalmente. No sacábamos una conclusión, no obteníamos delegación de responsabilidades, puntos de acción para llegar a un objetivo, simplemente era perder el tiempo y que partía un poquito, la verdad, del ego de esta persona. No le encantaba estar hablando y le encantaba discutir, no violentamente, sino discutir de temas que además ni le competían porque ella era de recursos humanos y entonces se quería meter en temas de marketing, en temas de finanzas y era terrible. Pero esa es otra causa del aburrimiento en las personas o en el ciclo de la comunicación, la irrelevancia y la inconsecuencia del mensaje, un mensaje que no sirve para nada, ¿no? Los mensajes irrelevantes, lo hemos platicado anteriormente, acerca de la creación de contenidos en redes sociales, ¿no? Creo que el entretenimiento es algo que necesitamos todos los seres humanos, por eso hay series de televisión, películas y en general todo tipo de manifestaciones culturales que consumimos, porque necesitamos entretenimiento, ¿no? A lo que voy es, hay contenidos que no hablan de nada y su único objetivo es entretener o distraerte precisamente, pero en un tema o en un contexto tan importante como el laboral o el profesional, no puedes transmitir de manera sistemática mensajes que no tengan ninguna consecuencia, ningún significado, ¿no? Y el último es la insolencia. La insolencia es escogí ese término porque creo que la cultura de las organizaciones ha estado cambiando en los últimos años para respetar muchísimo más la separación entre la vida personal y la vida profesional de los colaboradores, de los seres humanos. Porque, ¿a qué me refiero como por insolencia en este contexto clase? Es a ser inoportunos en el sentido de, si ves que alguien está comiendo, ¿no? Y te le acercas y dices, oye, tengo una duda acerca del reporte tal, oye, güey, ¿no ves que estoy haciendo cosas personales? O que te llamen a las 5 de la tarde o a las 4:59 de la tarde cuando tu hora de salida es a las 5, ¿no? Ha estado cambiando un poco ese contexto y nos hemos vuelto considerablemente más respetuosos, yo pienso, del tiempo de los demás, de los procesos, de los puestos, de los tramos de control, hablando de las descripciones de puestos, de los criterios de evaluación. Sin embargo, sigue sucediendo, ¿no? Y cuando alguien quiere platicar contigo o tiene una duda que sí es relevante, que es nueva, ¿no? Hablando de los dos puntos anteriores, pero que están fuera del contexto adecuado, es decir, si quieres hablar de finanzas en una junta de marketing o si tienes una duda sobre un reporte 5 minutos antes de la hora de salida o si interrumpes el trabajo de otra persona o si lo sacas de la concentración que tiene, a eso me refiero por insolencia y también son causas de aburrimiento. ¿Cuál va a ser probablemente la consecuencia? Esta persona, sí, a lo mejor sí te ayuda, pero no va a estar al 100% ahí, no te va a estar poniendo atención y a lo mejor de obtener una respuesta que puede ser la diferencia entre llegar a un objetivo o no, vas a obtener una respuesta mediocre porque esa persona no está emocionalmente invertida en esa resolución del problema. ¿Por qué? Porque el contexto no es el adecuado. A eso me refiero por insolencia. No sé si tenga sentido lo que les platico hasta este momento, clase. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Se han aburrido por alguna de estas tres causas? Adelante, Leo, y luego Aldo.
Bueno, antes quería acotar algo que dijo Derito, sobre la ley de Yerkes y Dodson. Lo que pasa es que actualmente ya mucha gente no la ubica como tal, porque con los nuevos estudios, esta ley fue promulgada a principios del siglo pasado, en 1906, 7, no sé. Y había un incipiente estudio de cómo funcionaba la mente, ¿no? Actualmente se le conoce como la teoría de la U invertida. No sé si así la ubicas más. Y estudia, pues, el grado de excitación y del estrés, como tú decías, ¿no? Hay algo que se estudia aquí actualmente, que son los 4 químicos de la felicidad, además de lo que se llama el umbral del aburrimiento. Varía de persona a persona, no es igual en todos, y puede depender de varios factores, como la personalidad, los intereses, las habilidades, las personas con las que te llevas, las experiencias. Y yo creo que una persona, cuando es insolente, he pecado de eso, yo hablo de eso, ¿por qué he pecado de ello? A veces mis alumnos, al principio, o hace unos 15 años, cuando empezaba a dar clases, hablaba y hablaba y hablaba y casi no dejaba participar a mis alumnos. Fue algo que fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo era una persona que me decían muy soberbia, que sabe mucho, muy insolente, pero era parte de lo mismo que yo tenía. Tuve que ir aprendiendo y desarrollándome a través del tiempo para ya no ser esta persona que era antes, muy, muy insolente, ¿no? Hubo un momento en el que mis alumnos no me hacían caso. Estaba en el CNCI, si no mal recuerdo, dando clases, y yo tenía un balón de básquet. Agarré ese balón de básquet y no le pegué a nadie. Simplemente lo lancé con todas mis fuerzas, lo estrellé contra la pared de atrás y lo recogí en mi mano otra vez. Y por eso me reportaron todos los chavitos y me corrieron de ahí. O sea, sí llegué a ese punto. Y bueno, perdón, Leo, pero dices que fuiste trabajando un poco en tus habilidades docentes, ¿no? Que también eso Sí. me parece que es muy, muy importante. Sí, tomé curso tras curso, y a la fecha, digo, tomo como 3 cursos a la semana de lo que puedo para irme preparando mejor. Buenísimo, perfecto, Leo. Ahora, creo que el término de insolencia, bueno, yo lo traté de enfocar a otro tipo de cosas, como contextuales de respeto dentro del ámbito de trabajo, pero creo que también es un ejemplo relevante. Bueno, te voy a decir algo que hice. No estoy orgulloso de eso. Yo trabajaba en una empresa remanufacturadora de toners y cartuchos de tinta. Los jóvenes que trabajaban en el área de remanufactura no tenían una, ¿cómo le llaman? Una campana extractora, no tenían el equipo adecuado. Y yo sí le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Esto que estás cometiendo es un crimen, ¿eh? Y le dije casi que era un asesino, ¿no? Me dijo, tú te callas, esta es mi empresa y se hace aquí lo que yo digo. Mi punto de inflexión se rompió, le solté un puñetazo, lo tiré al piso, frente a todos, y en lo bajito se oía, bien, 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 bien. Me acabó corriendo, yo le dije, acúsame, y yo te voy a acusar de que en mi ignorancia, tú me hiciste cambiar facturas, me hiciste alterar documentos legales y los tengo guardados, ¿eh? No sé, obviamente no se atrevió a hacerme nada ni decir nada, pero sí me dieron el adiós. Y tiempo después me hablaron y me decían, oye, gracias a ti ya tenemos campana extractora, nos trajeron guantes, lentes, mascarillas. Porque digo, es que era un desgraciado, perdón, era un tipo nefasto y llegó a mi límite. Me imagino. Qué fuerte, Leo. Muchas gracias por compartirlo. Aldo. Buenos días, profe. Buenos días, clase. Lo que yo quería preguntar es acerca de la subjetividad en cuanto a los temas de interés o no interés, como lo decía del contenido. O sea, hay mucha gente que le gusta el contenido basura, quizás que podemos percibir aquí algunos, pero me refiero a dentro del aburrimiento no es algo subjetivo, o sea, como lo que le aburre a uno, lo que le aburre al otro, como para generalizar. Sí, por supuesto, no, es imposible generalizar o establecer criterios objetivos acerca de qué es lo que va a aburrir a una persona, ¿no? En términos de el contenido o del mensaje, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas 3 características de un mensaje, que hay muchísimas más, pero me quería centrar en estas,
porque creo que son las que más nos afectan en el ámbito profesional, en temas de comunicación organizacional. Creo que ahí sí podemos llegar a ciertos puntos en común, ¿no? La repetición, la irrelevancia y la insolencia, tarde o temprano, cansan a las personas y las aburren, Claro. ¿no? En cuanto a lo que puede ser el contenido, no, o sea, que yo te puedo decir, es que a mí la música clásica me aburre, pero a otra persona le parece lo más excitante del mundo. Y lo medio es por poner ejemplos simples, ¿no? Y a otra persona el reggaetón le puede emocionar y a mí aburrir, o las películas de, ¿cómo se llama este cabrón? De David Lynch, ay, cabrón, me cuesta muchísimo, la tengo que ver en 2 partes, y otra persona puede ser el mayor fan, ¿no? O hablando ya de personas o de maneras de comunicarse en el ámbito profesional, alguien puede ser muy fan y o más bien no fan, muy afín a la manera o a los mensajes que transmite cierta persona, o su jefe, su compañero de trabajo, y otro dices, ay, ahí viene este güey. Entonces, totalmente de acuerdo con eso, es completamente subjetivo, no hay criterios objetivos acerca de qué es lo que va a aburrir a alguien en cuanto a contenidos, lo que sí son las formas, que son lo que me está enfocando en estos 3 puntos en específico, ¿no? Y sí, también Sí. creo comentar dentro de lo cultural, no me va a dejar mentir Patricio, ¿no? O sea que de un país a otro, lo que puede parecer quizás insolente, no sé, se me ocurre. Apenas fui a un restaurante peruano y me hizo recordar cómo es la gente en Perú cuando estuve allá, ¿no? Como tienen otra cultura, la manera incluso de hablar, ¿sí? Y alguien que no conoce puede ser como rudo su manera de ser, ¿no? De atender. Perdón, Aldo, te perdiste un segundo, no escuché. Perdón, ¿en qué se quedó? Digo que una persona fui a un restaurante peruano y algunos familiares no conocían, y entonces la actitud de la chava pudo ser un tanto ruda. Eso es lo que voy, o sea, como de país a país también, no sé si la insolencia, hablando específicamente del tema, en un, como ejemplo, pueda funcionar de que también va a cambiar de cultura o de país en país o de región en región. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, creo que también sí hay criterios de trato a las personas y de dignidad mínimos que funcionan independientemente del país en el que te encuentres, ¿no? Aquí un ejemplo claro de cuántos sonorenses, no sé si tengamos gente de Sonora o de Sinaloa o de Nuevo León, que seguramente se han enfrentado a, es que yo no estoy gritando, es que así hablo, y te estás completamente de acuerdo, es algo completamente contextual, no están siendo ofensivos con sus compatriotas de estados más al sur, ¿no? De Querétaro, de Ciudad de México, de Veracruz, de Chiapas, donde sea, simplemente así son, ¿no? Sin embargo, si esta persona es Sonora o si esta persona peruana, te digo, la insolencia, o sea, dentro del contexto, te está faltando respeto al no respetar tus tiempos, a eso iba con la insolencia, ¿no? Si no respeta tus tiempos, si te interrumpe, si eso va a terminarte aburrido. Pero sí, completamente también tiene que ver muchísimo con la cultura y con las maneras de comportarse y comunicarse en las diferentes regiones, o en los diferentes estratos socioeconómicos, en las diferentes lenguas, en las diferentes regiones geográficas, etc. ¿No? Justo dice José, dice, Tijuana presente, sí nos dice que hablamos muy golpeado, pero eso no significa que estén siendo groseros, ¿no? Te acostumbras. Muchas gracias a ambos. Francisco. Ya bajó nada. Jazz. A mí me tocó, por ejemplo, en la logística conoces muchísimas personas y en el trabajo pues distribuimos a toda la República. Me tocó una persona de Nuevo León y sí fue así como que, discúlpeme señorita, yo hablo así, no es por ofenderla, yo hablo así, porque sí fue así de mi cara de sorpresa al momento de que me habló y yo de... ¿qué pasa, no? Pero no, me dijo que pues era su forma de hablar y sí, ya después conforme fue avanzando y fui integrándome más a este trabajo, pues sí, la verdad es de que es la forma de hablar de ellos y no es porque te ofendan ni nada. Y en lo particular, yo me casé con una persona que su familia es de Veracruz y hablan con puras groserías. O sea, te dicen cabrón o de todo, pendejo, pero, o sea, no es de que te quieran ofender, es de que así hablan. Es correcto, es correcto, sí yo soy también originario del estado de Veracruz, y es una descripción muy precisa de la manera en la que nos comunicamos, pero no tenemos ánimo de ofender, y qué bueno que lo comprendas. Está bien, qué divertido, muchas gracias, Jazz. Vamos a seguir avanzando clase. Digo, precisamente sintetizar el mensaje o la conclusión de esto que les quería platicar es que sintetizar el mensaje
contribuye, y por eso es relevante el aburrimiento, la síntesis de mensajes contribuye a la reducción del aburrimiento organizacional, el burnout. El burnout, ahora, quiero esclarecerlo, no necesariamente es, o no solo se reduce a estar aburrido organizacionalmente, a no tener nuevos retos, a que los mensajes sean repetitivos y relevantes. Sin embargo, creo que sí contribuye el tedio o la sobreestimulación o la falta de estímulos, de retos, etcétera, de mensajes claros, al burnout, al desgaste de los individuos dentro de las organizaciones. Entonces, eso quería establecerlo para seguir avanzando. Ahora, la pregunta de seguimiento, que es un poco de lo que trata esta sesión, es cómo sintetizar un mensaje. Creo que hay, si pudiéramos sintetizar la definición de síntesis, valga la redundancia, creo que yo lo definiría así. Ya saben que a mí me gusta platicar con ustedes en términos muy, muy claros para que podamos construir la conversación a partir de esos términos. Entonces, la síntesis son las ideas fundamentales de un mensaje. No hemos escuchado acerca del término de síntesis literaria, por ejemplo. Una síntesis de una novela, de una película, no significa recortar frases o el texto, significa destilar. Por eso al principio de la sesión hablaba del término destilar, ¿no? Creo que estaba haciendo la clase cuando estaba pensando en tomarme un tequila o un mezcal. Digo, esto es simplemente un excursus, un breviario cultural que quería compartirlos. ¿Ustedes saben por qué a los destilados les llaman bebidas espirituosas o spirits? ¿Porque los mandan al viaje o qué? No, yo también pensaba en eso, pero lo aprendí hace poco. Seguramente lo saben, pero todos los destilados o el proceso para elaborar un destilado primero parte de la fermentación, ¿no? Fermentas cierto, bueno, el mosto, ¿no? El mosto del vino, el mosto de la cerveza o lo que sea, y a partir de esa fermentación se genera cierto porcentaje de contenido alcohólico, ¿no? Eso es un fermentado. La cerveza, el vino, la sidra son bebidas fermentadas. Para obtener un destilado que es mucho más fuerte en contenido alcohólico, un tequila, un mezcal, un pisco, ¿qué otros hay? Hay muchísimos, un coñac, lo que tienes que hacer es precisamente destilar ese fermentado y obtienes, en consecuencia se obtiene un grado alcohólico mucho más alto. La razón por la que se llama bebidas espirituosas es porque en la antigüedad, para el proceso de destilación, pensaban que le estaban extrayendo el espíritu de la bebida, la misma esencia de lo que estaban destilando, y por eso se les llama así, ¿no? Por eso hablo de destilar mensajes, o por eso hablo de que la síntesis son las ideas fundamentales, las ideas destiladas centrales de un mensaje. Puede ser un comunicado organizacional, pero puede ser una conferencia de prensa del nuevo entrenador del América de Cali, o del Chivas, o del América de aquí de Ciudad de México, o lo que sea, pero la síntesis creo que se puede reducir a eso. ¿Cuáles son las ideas fundamentales? No es recortar contenido por recortarlo, no es recortar palabras, no es ser breve simplemente por la brevedad necesaria, sino es comunicar y transmitir correctamente las ideas fundamentales y, un paso adicional, ya que estamos hablando de comunicación en el ámbito profesional, asegurar o desarrollar las herramientas y las unidades de medición para saber si ese mensaje está siendo comprendido por nuestra audiencia meta, que puede ser tu compañero de banca de la oficina, ¿no? El que se sienta frente de ti a un lado, tu jefe o la organización completa, porque también, lo hemos hablado muchísimas veces, existen, o la estrategia de comunicación organizacional muchas veces toca a todos en la operación, ¿no? Vuelvo un poquito al ejemplo de temas de seguridad e higiene, ¿no? Si todo lo único que haces, si tu estrategia de comunicación organizacional para reducir los accidentes es todos los días colgar en el tablero los días que llevas sin accidentes, no va a servir de nada, ¿no? Al siguiente güey que se resbale o se corte la mano con un vidrio o le caiga no sé, una viga, bueno, es un poco dramático, y no esté usando casco, se va a reiniciar ese contador y ya, ¿no? Pero si empiezas no sé, a establecer o a comunicar los beneficios de utilizar tu equipo de protección personal, si empiezas a integrar un elemento emocional, ¿no? Que sea, tu familia te espera, no seas güey, lo digo, no así, pero ese tipo de cosas, entonces estás transmitiendo el mensaje claro, las ideas fundamentales es la relevancia de utilizar tu equipo de protección personal, en este ejemplo, y bueno, empiezas a tener resultados. Entonces, así es como yo definiría qué es la síntesis en la comunicación, transmitir las ideas fundamentales. Adelante, Fer. Entonces,
Entonces, la síntesis tiene que ver algo con los mensajes subliminales o qué tienen de diferencia. Bueno, los mensajes subliminales, ¿no? Subliminal me parece que significa por debajo del umbral, ¿no? Eh, entonces son mensajes tan sutiles que apenas los percibimos o los percibimos de manera inconsciente. La verdad es que no soy experto en ese tema, de hecho creo que también hay ciertos debates acerca de si funcionan o no, pero no tiene nada que ver. La síntesis de mensajes es transmitir claramente lo que quieres transmitir, un mensaje muy claro, no tiene nada que ver con los mensajes subliminales. ¿Sí? Gracias. No, gracias, Fer. Leo y luego Patricio. Sorry. Es que tenía cerrado el micrófono. Adelante, no te preocupes. Pues mira, aquí, bueno, retomando un poquito lo que dijo Fer, de hecho, anteriormente dentro del neuromarketing o de la mercadotecnia, sí se utilizaba mucho la síntesis de mensajes dentro de los mensajes subliminales. Tenían que ser mensajes nanoconcisos para que la gente pudiera detectarlos en el subconsciente, pero no ser detectados conscientemente por el receptor. Se utilizaba mucho en los 80s, en los 70s, actualmente ya quedaron en desuso completamente. Y te iba a decir, sintetizar las ideas fundamentales va a depender mucho del entorno. Por ejemplo, en un entorno laboral se tiene que sintetizar las ideas fundamentales porque la comunicación principal se hace a través de mensajes de texto, emails, reuniones virtuales y el tiempo es dinero. Correcto. Por ejemplo, en el ámbito educativo, los estudiantes deben ser capaces de sintetizar la información de un libro para entregar proyectos, trabajos, resúmenes. Pero también hay algo muy importante que la gente no toma en cuenta: sintetizar en un entorno familiar. Para que actualmente hay una comunicación digital muy grande. Sintetizar mensajes se vuelve esencial para mantener conexiones significativas con tu familia, con tus hijos, con tu mamá. Porque los jóvenes de ahora, para hablar con mis sobrinos, tengo que hacer un micro TikTok y decir, pasa esto, y por eso. Y llamar su atención. Porque si no, acá siguen volando papalotes y no me hacen caso. Tengo que ser muy breve y conciso cuando hablo con generaciones, sin generalizar, porque generalizar es malo, pero con algunos miembros de estas nuevas generaciones hay que ser muy claros y concisos con lo que se dice, sobre todo en la familia, para mantener estas relaciones y vínculos de forma adecuada. Correcto, muchas gracias, Leo. Justo de los mensajes subliminales es un tema muy interesante porque, como bien dices, ya no se utilizan. Tú que eres mucho más experto en esos temas, al igual podrías compartirnos acerca de su porcentaje de efectividad, ¿no? Que es debatible, no sé si funcionan o no. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Pues dicen que dependiendo del estímulo, la información presentado por estos mensajes subliminales, por debajo de lo que tú dices, el umbral de la percepción consciente, llegan a ser efectivos. Por ejemplo, dentro del Super Bowl, antes se metían imágenes de Coca-Cola rapidísimo, ¿no? Rapidísimos. Y sí te causaban esa necesidad de ir por tu coquita. De ahí nace la frase de la última coca del estadio. Este tipo de mensajes subliminales están psicológicamente diseñados para influir en el pensamiento, en el comportamiento y en las emociones de una persona de manera inconsciente o subconsciente, porque hay que hacer esta diferencia. Pero aún así, tiene que estar por debajo del umbral de la conciencia, y había unos estudios donde pasabas el Super Bowl así cuadro por cuadro y sí agarrabas los mensajes. O sea, y hay gente que le sacaba capturas. Bueno, actualmente ya no están en uso, pero es algo muy divertido de estudiar. Es un tema interesante, justo como mencionábamos, por debajo del umbral de la percepción, está interesante. Luego platicamos de eso con mucha más calma. Otra cosa que mencionas acerca del contexto profesional, contexto familiar, también me parece muy interesante. Ahora creo que, digo, todos, no creo que sea algo generacional, porque creo que todos los que estamos aquí, o muchos, tenemos cuentas de TikTok y nos la pasamos viéndolos, ¿no? Contenidos muy breves. Y
creo en lo personal que sí pueden ir un poco en detrimento de la calidad de los mensajes. Otro tema también súper interesante que mencionabas es, en el ámbito educativo, los estudiantes deben tener la capacidad de sintetizar una novela, o no solo una novela, ¿no? Porque hablando de clases de literatura, pero el mensaje, claro. ¿Y de dónde parte la capacidad de síntesis? De la comprensión del mensaje. No sé si estés ahí de acuerdo conmigo. Efectivamente, sí. Y creo que a nivel educativo, de educación básica, por lo menos en México, fallamos mucho al tratar de enseñarle a los niños, a las juventudes, esa capacidad primero de comprensión, de interiorización del mensaje, para luego sintetizarlo. Es Y por terrible. ejemplo, lo que tú dices sobre el TikTok, ¿no? Y lo que decía mi compañero, que no recuerdo cómo le gusta que le digan, el contenido sobre el contenido basura. Es point of view, es POV, depende del punto de vista, ya que todos somos diferentes, vivimos en diferentes contextos. No podemos generalizar, como yo digo. Por ejemplo, TikTok es basura, no se puede generalizar, ya que hay un gran número de creadores que hace buen contenido, bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista, que puede ser diferente al tuyo, al de Fernanda, al de otros alumnos, pero sí es cierto que hay un gran número, bajo mi punto de vista, de creadores que hacen cosas muy superficiales, trending y hasta peligrosas. Correcto. Correcto. Sí, no hay que generalizar. Pero creo que nos acostumbramos un poco a los contenidos cada vez más cortos, ¿no? Ahora los videoensayos que duran, de YouTube, que duran 20 minutos, media hora, además son contenidos espectaculares donde hay investigación, del tema que sea, ¿no? A mí me gusta ver videos de cine, videos de historia. Ahora ya a la gente le parece extremadamente largo cuando es media hora, ¿no? Y pasas mucho más tiempo viendo 250 videos ¿no? de un minuto que un video o dos de media hora. Bueno, ese era un poco el punto. Muchas gracias, Leo. Adelante, Patricio. Sí, bueno, en realidad lo que iba a comentar ya lo comentó Leo recién, esto de que la síntesis apunta específicamente a lo consciente, o sea, yo tengo que ser completamente consciente de entender que debo resumir el mensaje para llegar con el concepto clave. Y por otro lado, los mensajes subliminales, que acá abro un paréntesis, sí funcionan, exceptuando a personas que tengan algún tipo de degeneramiento neuronal o similar. Sí funcionan y por supuesto funcionan a un nivel subconsciente. De hecho, dentro de la programación neurolingüística, las metáforas siempre incluyen un mensaje subliminal que cada subconsciente lo acomoda de acuerdo a lo que deba acomodar. Por eso, como recién decía Leo, todo en la vida y absolutamente todo en la vida se basa en el concepto de según yo. Es según cómo lo vea. Eso que él hablaba del POV, del point of view, tiene que ver específicamente con eso. Cómo yo lo percibo, lo veo, y todo eso forma parte también de los 3 filtros de la mente, que es la distorsión, la generalización y la eliminación, a través de los cuales nosotros empezamos a generar conceptos de realidades completamente diferentes. De ahí deviene que una película para todos nosotros va a tener un significado, un contexto y un resultado completamente diferente. Correcto. Está interesante eso, Patricio. Muchas gracias. Dice Matilde, exacto, Leo. Adelante, Fer. Bueno, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la coca, o sea, por ejemplo, en cuestión de mensaje subliminal, a pesar de que sea ¿La qué, perdón? un anuncio publicitario que sea como familia, hay un mensaje subliminal que habla también del racismo a la vez. Entonces es algo como que interesante o algo muy distorsionado. O sea, entonces sí se ocupa mucho el mensaje subliminal. ¿Dijiste un comercial de Coca? ¿Dijiste? Es que no. Las promociones. Coca. Ya. Ahora, ahí en nada más ayúdenme a elaborar esa idea. No sé si necesariamente, no he visto este comercial en el que, o sea, te quieren vender Coca, pero a lo que se refiere Fernanda es que existe un mensaje secundario en el mensaje comercial. Muchas veces Coca-Cola quiere apoyar causas como no a la discriminación, la inclusión, apoyar a la comunidad, y todos estos mensajes son mensajes secundarios que apoyan a las diferentes ideologías de la marca. Justo, eso es lo que quería, muchas gracias, Leo, es lo que quería elaborar. No sé si sea un mensaje subliminal como tal, sino más bien se trata del subtexto del comercial, ¿no? Que el comercial además sigue siendo una manifestación audiovisual de una narrativa, ¿no? Donde hay un mensaje claro que es compra Coca-Cola, pero hay un subtexto que es apoya también Coca-Cola. Si tomas Coca-Cola
vas a estar en contra del racismo, no sé qué, hay subtextos, así como hay subtextos en las películas, muchísimos, que vas descubriendo capas, no sé, el exorcista también no solo habla de los peligros de tratar con lo sobrenatural, sino también habla acerca de las dificultades de ser una mamá divorciada, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Pero sí, totalmente, siempre hay un De hecho, subtexto. cada ensayo tiene que llevar un subtítulo, un subtexto, porque se toma el tema principal, pero también se desarrollan temas secundarios. Correcto. No hay una película, hablando tal vez de cine, que se llama Starship Troopers, le pusieron en español Invasión, ¿no? Y que durante muchos años, porque además la novela en la que está basada, creo que, bueno, no sé, Profe, ¿sí? ¿Sí? perdón, no dejar pasar. Estamos hablando de esto, ¿se puede hablar de un metamensaje? O sea, como lo que realmente quieren decir. Hablando como del texto principal o del mensaje principal y el O sea, de lo subtexto. que ahorita hablan de Coca-Cola, no sé, de que pusieron ese ejemplo, o sea, hay algo, pero hay algo en el fondo. ¿Sí me explico? Es como, no sé si se trate como de Sí, ese metamensaje. bueno, acuérdate que definimos la semana pasada o antepasada, el metamensaje es a lo mejor las herramientas no verbales que se utilizan, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal que se utilizan para transmitir un mensaje. Pero sí, yo lo llamaría como un mensaje principal. En este ejemplo de Coca-Cola es compra Coca-Cola, ¿no? Y el subtexto, los mensajes secundarios, que además apelan muchísimo, y eso pasa mucho en las campañas publicitarias, apelan no solo a lo racional, compra Coca-Cola porque sabe rico, sino a lo emocional. Compra Coca-Cola porque tu familia va a unir a la familia, vas a estar en contra del racismo, vas a vivir mejor, lo que sea. De hecho, el ejemplo que les quería poner o del que les quería platicar es las campañas publicitarias para cerveza, ¿no? Aquí en México hay una institución que se llama la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, que se encarga de asegurarse que las fábricas de alimentos, etcétera, no estén fabricando veneno, pero además se involucra muchísimo en las campañas publicitarias para ciertos productos, en específico para cerveza y bueno, para alcohol hay tantísimas reglas. Por poner dos ejemplos claros, hablando de lo que decía Patricio, de apelar a las emociones, el alcohol, cuando estás tratando de promover alcohol a través de una campaña publicitaria, en específico comerciales, nunca tienes que asociarlo, no puedes transmitir el mensaje, ni siquiera en forma de subtexto, de que si tomas este tequila, vas a ser un mejor deportista, o sea, y son puntos muy, muy claros. No vas a ser ni mejor deportista, ni va a mejorar tu desempeño físico, ni va a mejorar tu estatus social, ni las mujeres te van a hacer más caso, ni nada. Entonces, y de hecho, la especificidad de las reglas en las campañas publicitarias de alcohol son tan pulverizadas que si se dan cuenta, nunca, por lo menos en México, nunca van a ver, hagan la prueba al rato, busquen videos de comerciales de cerveza o de tequila o de mezcal en YouTube, que además están padrísimos, pero nunca van a ver, por ejemplo, a un ser humano manipulando directamente una botella de tequila o de mezcal, mucho menos van a ver consumo en vivo eh, en los comerciales de alcohol, porque precisamente dentro de eso, sí, el mensaje principal es compra nuestro tequila, pero sí podría haber muchos subtextos, es si tomas este tequila, las mujeres van a pensar que eres un hombre de mundo, si tomas este tequila vas a volverte amigo de Checo Pérez, si tomas esta cerveza, lo que sea, ¿no? Entonces, hablando de todos estos mensajes secundarios, el mensaje principal, Aldo, tratando de responder tu pregunta, siempre está muy claro, ¿no? Y los mensajes secundarios, ¿no? Hablando ya en términos de lo que hablaban Leo, Fer y Patricio, de los mensajes subliminales, también tienen que estar muy controlados en las campañas publicitarias, porque sí es cierto, sí hay un subtexto, hay un sentido metafórico, audiovisual obviamente, que por lo menos en alcohol cuidan mucho para evitar que la gente caiga en adicciones, etcétera. No sé si funcione, porque pues, de todas maneras me acuerdo mucho de un comercial de Maestro Dobel, que es un tequila, obviamente, de México, donde sale un actor, Chema Yaspic, con una camisa blanca en un fondo negro muy elegante. Entonces no te está diciendo, si tomas tequila Dobel vas a ser como yo de elegante y de famoso, lo que sea. Pero todo este lenguaje audiovisual, pues sí está transmitiendo esa imagen, ¿no? Y eso no se puede controlar. Interpretas, obviamente, que sale Chema Yaspic y dice, hablemos de tequila. Ay, cabrón, se me antojó ahorita ir a comprar un Maestro Dobel para invitarle a una amiga y a ver si se da cuenta de que sí soy el hombre elegante que ella quiere. No sé, estoy poniendo ejemplos muy, muy simples. ¿De qué estaba platicando?
Ah, sí, de la de Starship Troopers, que también es muy importante hablando de subtextos. Y perdón que me distraiga un poquito, pero creo que eso es importante por relevante a la síntesis de los mensajes. Starship Troopers, Tropas del Espacio en español, le pusieron a la novela. Era una novela que se escribió en 1958, me parece, por una persona que se llama Robert A. Heinlein, o se llamaba, y que sirvió en el ejército americano un tiempo. Entonces, es una novela que tiene claros mensajes promilitaristas, y bueno, tiene otros mensajes que ya, es una gran novela, ¿no? Es de mis novelas de ciencia ficción favoritas, pero hay algunos mensajes pues que dentro del contexto eran normales, pero que a la luz ¿Cómo se llama, perdón? Tropas del Espacio se llama, Starship Troopers, ¿no? Pero bueno, la novela es un punto aparte. La película, que pasó sin pena ni gloria, que la estrenaron en el 97, creo que provocó pérdidas al estudio, etcétera, recibió críticas negativas, todo eso, pero porque fracasó, o la audiencia fracasó, o el director fracasó también en transmitir el subtexto de la película, que es claramente antifascista, ¿no? Claramente antitotalitario. Si la ven, la estética de los militares de la Federación Humana que viajan al espacio y tienen sus soldados peleando contra los insectos, que son insectos gigantes, una civilización alienígena, etcétera, tienen una estética muy parecida a los nazis, ¿no? Con sus gorras negras, sus uniformes grises, muy elegantes, ellos casi con sus uniformes Hugo Boss. Y bueno, en realidad destruyen la vida de los personajes principales. Es una historia de acción donde pues hay balaceras, hay adolescentes que están peleando por la gloria eterna de la infantería móvil, las animaciones o los efectos especiales eran animatrónicos, entonces se ve espectacular a pesar de que tiene 20 años, más de 20 años esa película. Pero, y tratando de aterrizarlo un poquito, fracasamos en aquella ocasión las audiencias. Digo, yo tenía 8 años cuando la vi, pero no entendí el mensaje de el totalitarismo está mal, el militarismo está mal, y bueno, prácticamente la manera en la que se construye esta sociedad ficticia es un estado totalitario militar, prácticamente nazi, ¿no? La razón por la que el director, que se llama Paul Verhoeven, que me parece que era holandés o es holandés, quiso darle ese enfoque a la película, es porque él fue uno de los muchos exiliados durante la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación nazi en Europa, ¿no? Entonces, a eso voy con sintetizar el mensaje principal es claro, y luego hay muchos mensajes secundarios que también son importantes y que construyen el mensaje o que alimentan el mensaje principal, y sin embargo, la síntesis de los mensajes o sintetizar mensajes siempre es transmitir la idea fundamental. Toma Coca-Cola, toma tequila, el nazismo es malo, o utiliza tu equipo de protección personal, por amor de Dios. Esa es un poco lo que quería platicar acerca de la síntesis, ¿vale? Vamos a irnos súper rápido porque si no nos va a dar tiempo de hacer la actividad y me interesa que la hagamos. Hablando de síntesis de mensajes, seguramente muchos de ustedes han escuchado, bueno, voy a primero, porque creo que no lo he hecho tanto, leer los mensajes del chat. Dice, ya hablamos del contenido basura del point of view, de Juana presente, dice Lupita, bueno, Lupina, si te aburres, cámbialo, o sea, muévete, vete, haz algo, simplemente pones en acción. La acción acaba el aburrimiento, estoy de acuerdo. Dice Matilde, ese breve, conciso y preciso, creo que es una gran manera de definir la síntesis, ¿no? Precisión. Hablamos de figuras retóricas. Dice Leo, Derito vive donde se ubica la trama de Starship Troopers. Por supuesto, los personajes son, bueno, en la película, en la novela también, por lo menos el principal, es originario de Buenos Aires. Dice Patricio, no se venden productos sino emociones, momentos y vivencias, por supuesto. Siempre hay un gran componente emocional dentro de las campañas publicitarias, eso es de lo que platicamos. Dice Víctor, ¿puedes escribir lo que dijo de las 3D? Distorsión, me falta 2. Dice, aquí, por ejemplo, Quilmes tiene como eslogan el sabor del encuentro. Dice, distorsión, generalización y eliminación. Dice Leo, Derito, en el libro hay una película y alguien, bueno, voy a hacer un resumen de la película. Dice Matilde, el mensaje audiovisual es de mucho más impacto, eso las mujeres lo sabemos desde hace siglos. ¿A qué te refieres, Matilde? Eso sí me interesa que lo platiques, digo, si quieres. Y Leo habla un poco acerca de Starship Troopers, en el 59, yo dije 58. Y es una pentalogía de libros de Robert A. Heinlein. Y ya vamos a hablar justo del viaje del héroe, que no es una clase de narrativa ni storytelling, por eso no voy a aclarar mucho en esto,
vamos a hablar mucho más en la siguiente sesión. Pero seguramente han escuchado hablar acerca de Joseph Campbell y el trabajo de su vida, de sus libros. Uno de ellos es El héroe de las 1000 máscaras y la construcción del monomito. El monomito él se dedicó a estudiar, creo que era antropólogo de profesión y se dedicó, el trabajo de su vida estaba enfocado en estudiar mitos, mitologías de pueblos de todas las eras, de todos los continentes, pero no solo eso, sino también campañas publicitarias, fábulas, series de televisión, películas, lo que sea. Y bueno, él termina construyendo algo que le llamó el monomito, que es, o de otra manera conocida como el viaje del héroe, donde de alguna manera resume que todas las historias en realidad son una sola, o es la síntesis de todas las historias puede reducirse al viaje del héroe, ¿no? Que están aquí con todos estos pasos. En el mundo ordinario, el personaje principal está en su zona de confort, recibe una llamada a la aventura, ¿no? Y no lo voy a elaborar porque vamos a platicar de eso un poquito en la siguiente sesión, ¿no? La rechaza, se encuentra con un mentor, atraviesa el umbral de la monotonía o del mundo normal, digamos, ¿no? Encuentra aliados, tiene la muerte y la resurrección que al final él establece o su hipótesis o su tesis es que las historias hablan de la vida y de la muerte o de la muerte y la resurrección, o la recompensa, regresa, o la nueva resurrección y regresa al mundo ordinario, ¿vale? Es un libro bastante pesado, o un poco pesado de leer, pero muy, muy interesante, donde establece muchísimos puntos, ¿no? A lo que voy con la síntesis del mensaje es esto, ¿no? El círculo narrativo de Dan Harmon, que es un guionista que sigue vivo, que es creador de series como Community y como la serie de animación muy famosa que a mí me gusta mucho, que se llama Rick y Morty, y él de alguna manera sintetiza, y a mí me parece muy exitosamente, el monomito de Joseph Campbell, que no es el tema. Esto es un ejemplo simplemente de cómo se pueden sintetizar ideas muy elaboradas para destilarlas y quedarnos con las ideas fundamentales. Cuenta exactamente el mismo círculo de una manera tan sencilla de comprender que ha ayudado a guionistas y a escritores en todo el mundo, y básicamente el monomito se reduce a el protagonista está en una zona de confort, pero quiere algo, está en una situación, sale de una situación, o entra más bien a una situación que no es familiar, a la que se adapta para conseguir lo que quiere, pagando un alto precio, regresa a su mundo ordinario, a su zona de confort, habiendo cambiado. Así es como podría resumir o destilar todas las historias, desde la Odisea, ¿no?, de Homero, hasta Betty la Fea, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante este ejercicio de Dan Harmon de destilar todavía más el monomito de Joseph Campbell, y es un ejemplo más, a mí me parece muy interesante y muy relevante, porque la siguiente sesión vamos a estar platicando de storytelling, bueno, no en la siguiente sesión, pero la última sesión del módulo, entonces, de cómo se sintetizan los mensajes para facilitar la transmisión del mensaje y facilitar sobre todo la comprensión, que platicábamos hace ratito con Leo, que la capacidad de síntesis viene o se deriva directamente, pienso yo, de primero la capacidad de comprender el mensaje, de interiorizarlo, comprenderlo, entenderlo, aplicarlo y replicarlo, y bueno, así es como lo puedes sintetizar. Entonces creo que son dos cosas que van muy, muy de la mano, la comprensión del mensaje para su posterior síntesis. ¿Tiene sentido lo que estamos platicando, clase? Efectivamente. Muchas gracias, Leo. Gracias, Dani. Aunque ahí en el viaje del héroe te faltaron los puntos 9 y 10, ¿no? La Sí, creo que sí. resurrección del héroe y el elixir del héroe, por ejemplo. Sí, Leo, sí, es que no me hagas empezar porque si no nos vamos a distraer muchísimo. Por eso solo lo recité, Leo. Pero vamos a platicar con mucho gusto en la última sesión cuando hablemos acerca de storytelling, ahí sí nos vamos a entretener. Adelante, Angie. Hola, buen día. Fíjate que del viaje del héroe, ahora que estoy escribiendo un nuevo libro, estoy tomándolo como referencia para poder hacer, o sea, contar la historia o contar lo que quiero transmitir con todos esos puntos. Se me hace muy interesante y me ha ayudado mucho para poder transmitir lo que yo deseo y quiero transmitir. Buenísimo, me da mucho gusto saber eso, Angie. Porfa, digo, cuando hablemos de storytelling voy a necesitar la ayuda de todos, entonces ahí te voy a necesitar muchísimo, ¿va? Ok. Eh,
¿De qué estábamos? Que elementos importantes en la síntesis de mensajes. Creo que eso también es algo que me gustaría compartir con ustedes. Primero, transmitir lo esencial. Por supuesto, ya lo hemos hablado a lo largo de esta hora y 20 minutos que llevamos de sesión, ¿no? La cantidad de información necesaria, vuelvo otra vez a este refrán de abuelita de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, la síntesis de mensajes no es recortar información por recortar información, no es eliminar datos por perseguir la brevedad del mensaje, es transmitir la información necesaria. ¿Cómo sé cuál es la información necesaria? Bueno, habiendo comprendido el mensaje o habiendo comprendido el contenido y saber otra vez cuál es el objetivo del mensaje que quiero transmitir. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero que la gente utilice otra vez su casco y sus lentes en la fábrica. Bueno, vamos a transmitir la información que contribuye a su objetivo. Quiero que la gente compre mi tequila y piense que es un tequila elegante, ¿no? Aunque en realidad es exactamente el mismo proceso de destilación del Tonayan. Bueno, pues voy a crear los elementos audiovisuales para transmitir de manera inconsciente o subliminal o en la parte del subtexto elegancia. Voy a conseguir a Chema Yaspi con una camisa blanca perfectamente planchada en un fondo negro, bla, 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 ¿no? Y hablando acerca del mensaje y del metamensaje necesario. ¿Cuál es el contenido y cuáles son las herramientas que orbitan alrededor? El lenguaje no verbal, el lenguaje audiovisual, etcétera, que quiero transmitir. Entonces, transmite lo esencial. Por supuesto que es el primer paso para la correcta síntesis del mensaje, siendo el paso 1. Otra vez, el paso 0 es comprender claramente el mensaje. Hay gente que habla de cosas que no entiende. Digo, hay mucha gente que aprende así, ¿no? Tampoco es algo completamente rechazables, ¿no? Pero, y ahí quiero que también saber su opinión en clase, pero hace muchos años, bueno, tengo un primo que es unos 12 años menor que yo, eso significa que cuando yo estaba empezando a trabajar, él iba en la secundaria o lo que sea, y vivía con nosotros en nuestra casa. Entonces, lo que me pedía ayuda para la clase de matemáticas, que yo nunca fui particularmente bueno, pero para la clase de historia, de literatura, lo que sea. Entonces, cuando le transmitió el mensaje, y esa es una herramienta que hasta la fecha lo hago, una herramienta un poquito pedagógica, es una vez que se transmite un mensaje, que se transmite un conocimiento, lo que le pedía a mi primito en ese momento era, a ver, ahora explícamelo tú. Y si él podía exitosamente explicarme la misma idea, significaba que la había comprendido, ¿no? Porque repetir información como perico no es aprender, ¿no? Explícamelo con tus propias palabras. Creo que es una frase que muchos maestros de educación básica a lo largo de la historia lo han dicho y creo que no pierde validez, porque eso es de alguna manera una manifestación de que el mensaje fue interpretado e interiorizado de manera correcta. No sé qué opinen. Paráfrasis, por supuesto, parafraseando. Esa también es ya en un ambiente un poquito más profesional. Puede que alguien hable y hable y hable y dice, bueno, parafraseando a este güey, lo que quiso decir es, no sé, tomen tequila. Vamos siguiendo con este ejemplo. Bueno. El siguiente es utilizar las... Profe, perdón. Sí. No. Desde la vez pasada, lo que hablaban de paráfrasis, de, digamos, enunciar algo que dijo el otro o ponerle tus palabras, en algún momento escuché a un guía de turismo que habló de la retórica, porque hablaba de cuestiones eclesiásticas, ¿no? Entonces, él mencionaba que utilizaban mucho la retórica como para envolver, como decirte algo con otras palabras. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. Cada quien utiliza distintos tipos de retórica. En el caso de los eclesiásticos, supongo que son que católicos. Sí, católico, era de un templo, pero me pareció interesante lo que dijo acerca de la retórica, es decir, utilizar la retórica para llegar al mensaje que quiero, como sin que te des cuenta que es una manipulación, por ejemplo. Sí, claro, la retórica o las herramientas retóricas, las funciones retóricas y la retórica en general, sí, pues es una herramienta tanto escrita como verbal para transmitir un mensaje que son muy eficientes. Todos tenemos nuestra propia retórica y a ver, estoy tratando de pensar la manera más clara de transmitir este mensaje, hablando de síntesis. En el caso específico de las religiones o de los grupos sociales, siempre van a utilizar una retórica y una narrativa para transmitir un mensaje y que intentarte manipular de manera inconsciente, por supuesto. En el caso de los católicos, yo no soy particularmente creyente, hay muchas personas en la clase que sí,
pero su retórica orbita alrededor de la culpa, ¿no? Del pecado original y de la redención que podemos obtener acerca con el sacrificio de Jesús, bla, 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 ¿no? Entonces, esa es la retórica que utilizan, pero parte acerca del concepto de la culpabilidad y la indignidad de los seres humanos y de Adán y Eva, y que naciste con el pecado original, pero te tienes que purificar, ¿no? Te venden, para pronto, sintetizando ahora sí, te venden el problema, te transmiten la enfermedad y luego también te quieren vender la cura, ¿no? Esa es un poco la retórica católica, o la retórica de las religiones judio-cristianas en general. Pero es otro tema también bastante interesante. Pero sí, totalmente de acuerdo, Aldo, utilizan Pero herramientas digo, es que retóricas. no recuerdo de la clase pasada, a ciencia cierta, que cuando mencionaron el tema de paráfrasis, no sé por qué se me vino a la cabeza, me explico, o sea, como qué tanto este parafraseo puede implicar una retórica o si algo tiene que ver o nada tiene que ver. ¿Puedo ayudar a responder? Sí, adelante, Mira, Leo. estoy escribiendo un libro de teología, de hecho, estoy a punto de publicarlo. La retórica litúrgica, la retórica de las iglesias siempre es muy similar. Utilizan mucho lo que se llaman figuras retóricas o recursos estilísticos, lo cual son técnicas de escritura que utiliza la Biblia para, o cualquier texto religioso, ya sea el Corán, el Talmud, para resaltar o embellecer el lenguaje y transmitir significados más expresivos o persuasivos. Las tres principales que utiliza la religión católica, el judaísmo y los musulmanes, que son las tres religiones abrámicas, son la metáfora, que establece una comparación implícita entre dos elementos diferentes para resaltar las características de uno. Utilizan la hipérbole, que exagera deliberadamente una idea o situación para enfatizar. También usan la anáfora. La anáfora es la repetición de una palabra para que el mensaje te quede claro. Por ejemplo, dice Cristo, ama, ama, ama y ensancha tu alma. O sea, por eso es que sí tiene bastante que ver. Y eso es todo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. ¿Alguien cree que había levantado más la mano? ¿Por qué no? ¿Sí te quedó claro algo? Aunque, ¿sabes qué? Sí, Yo me quedé con la duda porque no recuerdo haber hablado de paráfrasis en la sesión anterior. Digo, a lo mejor en el chat alguien lo elaboró, Yo pero... saqué el tema, de Ah, hecho. creo buenísimo. que fue al final de la clase porque ya solo lo escribí, porque estaba como muchos en la fila, pero dije, no quiero dejar pasar ahorita que sale el tema, hablar de eso, ¿no? Porque me pareció importante cómo a través de la retórica puedo darte el mismo mensaje, ¿sí? Sin embargo, no lo ves, ¿no? Como, no sé si lo que hablaban del mensaje subliminal, el metamensaje y todo lo que hablamos. Ahora, por ejemplo, y tampoco es tanto tema de esta sesión, pero ya que sacaste el tema, también la retórica no solo existe o está tan clara en los católicos, sino también en los protestantes. Si alguna vez se han tomado el tiempo de leer cualquier parte de la Biblia, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, cualquiera de los libros, se van a dar cuenta de que primero había versiones, eh, traducciones al español, al castellano, que eran terriblemente aburridas, ¿no? En años recientes, las nuevas traducciones tratan de utilizar un mensaje, o más bien, un lenguaje mucho más coloquial o mucho más fácil de digerir, precisamente para que sea más fácil de interpretar, ¿no? Pero no solo eso, la Biblia sigue siendo un texto que es escrito hace miles de años, y lo que hacen, sobre todo en las iglesias cristianas, en los templos cristianos, es tratar de modernizar el mensaje, por supuesto, parafrasearlo y aterrizarlo para las nuevas audiencias. Un poco lo que decía Leo acerca del contexto familiar, con sus sobrinos que ven TikTok, tiene que hablarle en 30 segundos y no lo van a entender, ¿no? A las nuevas generaciones a las que les quieren transmitir la religión cristiana no les pueden citar, no sé, Primera de Corintios 13 como está en la Biblia, porque te va a decir, qué hueva, ¿no? Entonces, lo parafrasean en un sentido amplio, lo reempacan incluso, lo Pero venden entonces, como si una es, estrategia de marketing. Espérame tantito, Aldo. Y entonces pues lo venden así, lo adaptan a su audiencia, lo parafrasean y a través de herramientas retóricas que no tienen que ser únicamente verbales, no pueden ser también audiovisuales, por supuesto hay N cantidad de contenidos que tratan de modernizar un mensaje de hace 1000 años, 2000 años, más bien, eh, y bueno, así es como le hacen. Y funciona para todo. A ver, adelante. ¿Aldo? Creo que le falló el...
Aldo, le falló el micrófono. Aldo, si estás por ahí y quieres participar. Perdón. Sí, no, perdón. Entonces digo, sí es paráfrasis lo que se ocupa dentro de la retórica. Es decir, no sé si sea un sinónimo o sea parte de eso. Era mi pregunta, vaya. Mejor elaborada. La paráfrasis es una función retórica. Así como las otras que mencionó Leo, que fueron la hipérbole, mencionaste, la metáfora, por supuesto que hemos estado hablando de eso desde hace un ratito, y la anáfora. La anáfora me da muchísima risa en los términos religiosos porque por supuesto que la repetición del mensaje o de la misma palabra en algún punto, y sobre todo en mentes jóvenes, en niños, que es cuando los agarran, pues es cuando más pega, ¿no? Hay una canción cristiana que seguramente han escuchado alguna vez que dice, yo tengo un amigo que me ama, y lo repite como 15 veces, su nombre es Jesús, y es lo único que dice, ¿no? Entonces está bastante interesante, y lo más contestando tu pregunta, la paráfrasis es una función retórica, es una de las múltiples herramientas dentro de la retórica para transmitir mensajes. Perfecto, muchas gracias. No, a ti, Aldo. El punto B, clase, utilizar herramientas eficientes. Obviamente un lenguaje claro, ¿no? Vamos a hablar, o lo hemos hablado de eso en sesiones anteriores. ¿Cuál es el medio ideal? Y aquí es cuando empiezo a hablar. ¿Qué dice hasta abajo? Es que se pierde. ¿Qué? En el texto... La última palabra es etcétera, entonces es irrelevante. Sí. El medio ideal, ¿no? Y aquí hablo, por ejemplo, de las juntas que pudieron ser un mail. Traten de ser respetuosos con el tiempo de la gente, clase. Es muy, muy importante de todo el ámbito laboral. Lo mencionaba alguien en la sesión, el tiempo es dinero y transmitir el mensaje correcto puede hacer la diferencia entre crear puntos de acción y acciones de mejora más bien que te permitan alcanzar los objetivos o perder el tiempo 1 hora, 2 horas a la semana o a veces más en juntas completamente irrelevantes. A eso me refiero con traten de buscar cuál es el medio ideal para transmitir este mensaje sintetizado, sintético, ¿no? Si un problema se puede resolver claramente a través de una instrucción en un mail, háganlo. Si pueden ir a buscar a la persona correcta a su lugar y platicar con ella 5 minutos para resolver el problema, háganlo. Si se trata de una decisión estratégica donde tienen que estar involucradas todas las áreas para poder tomar una buena decisión, también háganlo. Pero sepan distinguir la importancia, la relevancia de su mensaje, la urgencia y, bueno, los medios a través de los cuales quieren transmitir, ¿no? No solo a esta famosa frase de juntas que pudieron ser un mail, ¿no? Hay capacitaciones, hay talleres, hay algo que se llama town hall, que es de alguna manera la rendición de cuentas por parte de los directores hacia el resto de los colaboradores. Entonces, una vez al mes se toman 1 hora para convivir con ellos, darles los resultados, que también es muy importante, y convivir, ¿no? Y los comunicados organizacionales, también correos muy específicos, hay newsletters, hay grupos de mensajes por WhatsApp, hay micrositios internos, hay aplicaciones. Entonces, creo que ya las compañías tienen o cuentan con una serie de herramientas, y también creo que la herramienta más importante es la capacidad de discernimiento de los colaboradores para saber cómo transmitir el mensaje y a través de qué medios. Y el último es considerar precisamente el tiempo y el contexto, la duración del mensaje, y en el contexto me refiero a, o sea, si no te pongas a hablar de la nueva campaña de marketing cuando están viendo el estado de los estados financieros de la empresa, ¿no? O no interrumpas a la gente que está hablando acerca de, no porque interrumpir sea necesariamente malo, pero trata de ser respetuoso con el contexto, con la situación, para que tu mensaje no se diluya en un contexto erróneo. Creo que ese es el punto 6, también me parece muy, muy, muy importante. ¿Tiene sentido lo que les estoy platicando? Efectivamente. Gracias, Leo. Ya esto lo hemos visto en las últimas 2 sesiones, no lo voy a elaborar, pero son 5 herramientas para una buena comunicación: la claridad, la brevedad y el contexto, ¿no? Obviamente la capacidad de síntesis pues tiene que ver directamente con los primeros 2, que es la claridad y la brevedad del mensaje, ¿no? Otra vez el modelo transaccional de la comunicación. ¿Y por qué estoy hablando de eso en específico? Porque fracasar a la hora de sintetizar un mensaje genera ruido, o es un agente causal de ruido, me parece, ¿no? La síntesis, esta es la conclusión de este slide que quería compartir con ustedes, la capacidad de sintetizar mensajes, por supuesto que reduce el ruido, reduce la posibilidad de que tu mensaje se pierda en una falta de contexto, en una sobreabundancia de información, en una repetición innecesaria de estos mensajes que quieres transmitir. Si determinas bien cuál es el mensaje que quieres hacer, obviamente transmites mensajes relevantes, entonces eso también reduce el ruido. Por eso es tan importante tener la capacidad de, 1, comprensión,
Y dos, sintetizar mensajes para poderlo transmitir de la manera más efectiva y por lo tanto, o en consecuencia, reducir el ruido dentro del flujo de comunicación. Adelante, Fer. Pero ese mismo ruido también te ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, si no lo sacas de tu mente, pues ¿cómo le haces para saber que realmente genera un impacto, ¿no? Al problema o a una solución? Eh, no entendí bien tu pregunta, Fer, perdón. A ver, ¿dices que el ruido es positivo para el flujo de la comunicación? Dependiendo, o sea, pues no es tanto importante, pero sí un factor que pues sí se tiene que considerar, ¿no? Como que no tenerlo para estar consciente de lo que vas a hacer, de tus actos y cosas así. O A sea, ver, Sí, que hay que tomar en cuenta los factores de ruido antes de desarrollar un discurso o algún mensaje. ah, Ujú. sí, por supuesto. Ya entendí. Gracias, Leo. Sí, por supuesto, tienes que tomar en consideración cuáles son los elementos o los causales de ruido. Hablamos del ruido semántico en la clase pasada, también del ruido físico, ¿no? Fallas en el sistema, estímulos sonoros, estímulos visuales que te impiden comprender el mensaje. Si tomas en consideración todos ellos, puedes, pues de alguna manera, sortearlos o eliminarlos para transmitir el mensaje claramente, por supuesto. gracias. ¿No? A ti, ¿vale? Entonces, ahora sí creo que sí nos da tiempo, llegamos bien. Espero que salga como me gustaría que saliera, que yo creo que sí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahí pido la ayuda este, a nuestra moderadora Carla para irnos a los breakout rooms. Son 10 minutos, pero en porfa, Carla, que sean nada más 6 en grupos de, ¿cuántos somos? 56, creo que sí, 6 personas, habrá grupos con menos. Pero, a ver, vamos a intentar hacer esto. Necesito, clase, que sinteticen de manera escrita, o sea, que alguien redacte rápidamente en cualquier herramienta de procesamiento de textos y luego lo compartan de manera oral con la clase cuando nos volvamos a juntar alguna de las siguientes obras de ficción. Ahí puse varios ejemplos, pero que yo creo que podrían cubrir los gustos de la clase, pero al final, bueno, ya sea El Señor de los Anillos, la novela o la película, ¿ok? Avengers Endgame, El Exorcista, la novela o la película. Solo tienen que escoger una, la que quieran. Macario, la película, algún episodio de Game of Thrones, o si no han visto ninguna o no han consumido ninguna de estas, de plano, no pasa nada. Sinteticen su cuento, novela, película o serie favorita, ¿vale? Entonces se van a tener que poner, creo que es un reto porque va a ser en equipo, se van a tener que poner de acuerdo sobre qué obra tienen que sintetizar, van a tener que hacerlo en 6 minutos y posteriormente cuando nos veamos aquí, alguien de ustedes lo va a tener que leer, obviamente comunicar de manera oral, y van a tener un minuto, ya que no tenemos tanto tiempo, me parece demasiado, van a ser 45 segundos, ¿vale? Entonces, acuérdense que sintetizar es establecer las ideas fundamentales y les voy a poner un reto adicional. Lo que a mí me gustaría que tuvieran en mente cuando estén haciendo esta actividad es como que están intentando convencer al resto de la clase de que consuman esa obra de ficción, ¿vale? Entonces rescaten las ideas principales, las que les parecen más interesantes a ustedes y el mensaje de valor que a ustedes les ha dejado y por lo cual están recomendándola, ¿vale? Entonces yo creo que va a estar divertido. No sé, Carla, si nos puedes ir mandando a los breakout rooms y empecemos. Acuérdense de clase, los que quedan, que tienen que darle a aceptar a, a la invitación para unirse, ¿vale? Carla, no sé si ya me hiciste coorganizador. Ah, perfecto.
Hola clase, ¿cómo les fue? Excelente. Bien, profe. Sí, bien. Bien, más o Bien. menos. Bien, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Creo que todavía tenemos tiempo suficiente para escuchar las participaciones de muchos o de varios grupos. Entonces, Algo complicado. ¿quién quiere empezar? Adelante, Patricio. 40, 45 segundos. Bien. Bueno, sala 8 estábamos con Angie y con Dulce y decidimos salir de las propuestas y entrar específicamente con la película Matrix. Excelente. La película Matrix define de una manera metafórica cómo el ser humano, a través de un cambio y de un proceso profundo, puede realmente obtener una realidad alterna a través de la cual se dé cuenta de que la vida es realmente benevolente y el mundo es benevolente y no tanto como lo pretende este sueño en el cual todos estamos sumergidos. Entonces, entre los tres definimos que Matrix era la película para exponer y que a través de ella podemos aprender que existe una realidad que simplemente está dada por la percepción que nosotros podemos tener de lo que vemos a través de
sucesos, de los eventos que tenemos alrededor. Excelente, muchas gracias. Gran síntesis, Patricio. Y aparte, gran película. No sé si la 2 y la 3 sean igual de buenas, la verdad yo creo que no, pero la 1 es una... No, la 1, específicamente la 1. Perfecto, Patricio, muchas gracias. Leo. Aquí andamos. Miren, ya, ¿vas a poner el contador o ya empiezo? 1, 2, a ver. Ya. El Señor de los Anillos es una saga épica de fantasía escrita por J.R.R. Tolkien, gracias a sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Con más de 9 libros, sigue la historia de Frodo Bolsón en su misión de destruir el Anillo Único, para evitar que el malvado Señor Oscuro Sauron lo recupere. Sauron es un ángel o Maiar, secuaz de Melkor, un Valar, un ángel más fuerte. Frodo es acompañado por una compañía del anillo multiétnica de enanos, humanos, elfos y hobbits. Frodo se enfrenta a numerosos peligros y desafíos mientras busca salvar la Tierra Media de la oscuridad. La saga culmina en una épica batalla y la destrucción del Anillo Único, asegurando la paz en la Tierra Media. Como precuela tenemos las aventuras de Bilbo Bolsón, tío de Frodo, y el Silmarillion, entre otras obras como Los Hijos de Húrin. Estas obras han sido adaptadas a películas dirigidas por Peter Jackson, llevando la historia a un público más amplio que pueden verla en la pantalla grande. Excelente, muchas gracias, Leo. Gran síntesis de, por lo menos del Señor de los Anillos. Digo, mencionas el Silmarillion y el Hobbit, pero está muy buena. Muchas gracias. ¿Quién más, equipo? Creo que... No sé si... Adelante, José. Gracias. Nosotros concluimos que El Señor de los Anillos es una aventura de un tiempo antiguo donde elfos, enanos, humanos, magos y hobbits, todos ellos con diferentes objetivos, se unen para luchar por el bien común contra un mago que se deja llevar por el poder de la magia oscura. Excelente. También una síntesis muy clara del Señor de los Anillos. Muchas gracias, José. ¿Alguien más? ¿Algún equipo también alcanzó a terminar? Creo que algunos tuvieron problemas de tiempo, de conexión. Digo, también si alguien quiere participar de manera individual y quiere sintetizar una obra de ficción que le quiera recomendar al resto de la clase, ahora es el momento, ¿no? Si bien tratamos siempre de enfocarnos en el tema de desarrollo organizacional, nunca hemos podido evitar las referencias a obras de ficción. Entonces, me gustaría saber sus recomendaciones también. ¿Alguien levantó la mano? Creo que Elizabeth. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, mis compañeros y yo estábamos hablando sobre la película Macario, pero al parecer tuve yo una pequeña confusión, la confundí con otra historia, y ahorita lo que vagamente recuerdo es de una persona que quería un pavo, creo que sí, un pavo para él solo, y creo que hace un pacto con la muerte, algo así. Es correcto, es esa. Ajá, esa realmente no la he visto, pero a lo que yo creo es que lo que yo me imagino es que él quiere como que vivir la vida lo más plácidamente, pero no se da cuenta que la muerte llega en cualquier momento y puede terminar, pues, ¿no? Su vida. Es un tema, uno de los temas centrales de la película. Digo, también tiene algún rato que la vi, pero precisamente es esa, Elizabeth. Muchas gracias. Adelante, Patricio. Pues nada. Sí, yo aprovechando esta posibilidad que brindás, quisiera recomendar la película Lucy, que me parece sencillamente fantástica, con Morgan Freeman y Scarlett Johansson, creo que es, en donde se debate y se habla acerca de esta utopía de qué sucedería si el ser humano tuviese la posibilidad de accionar el 100% de su cerebro. Y bueno, todo explicado a manera metafórica, por supuesto, y fantasiosa, porque no se sabe realmente qué es lo que sucedería, pero sí quisiera recomendarla porque es realmente fantástica. Buenísimo, es una gran película, también tiene un rato que la vi, es de este mismo director de El Quinto Elemento, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Besson, Jean-Luc Besson, creo. Súper, sí, gran recomendación, Patricio. Si pueden ver la clase, está muy interesante. Teodoro. Sí, profesor, yo en relación a la película que mencionó la compañera Macario, es una película de los años de la época de oro del cine mexicano,
en la cual está basada la historia de una persona que vive de muchas carencias y al momento de sentir ahora sí que la necesidad del hambre, él quiere comerse la comida él solo y no le quiere invitar a su familia. Es tentado por la muerte, ya que la muerte le da un poder para poder sanar a las personas. Entonces, a raíz de eso, él se vuelve rico, apoderado, pero todo el tiempo la muerte lo está dirigiendo y le está dando señas de si va a vivir o no va a vivir la persona. Al final de la historia, pues él tiene que morir y muere y al final, pues él muere por el pavo que se comió, como dijo la compañera, sí, es una indigestión. En sí, yo siento que esa película es la historia que él quiso o que pudo haber vivido, pero nada más como un sueño. Y esa es mi aportación. Gracias, Teo. También gran síntesis de la película. Lo voy a volver a ver. Muchas gracias por compartirla con la clase. Leo. Bueno, un poquito de cultura general extra del Señor de los Anillos. La gente conoce lo que es la trilogía del Señor de los Anillos, de la actual, o sea, la que tiene 10, 15 años. Pero no debemos olvidar que no fue la primera adaptación que hubo a la película. Hubo una película animada del Señor de los Anillos muy buena en los años 70, que complementa mucho, sí, que complementa muchísimo todo lo que se ve en las series actuales y no se pueden quedar solamente con los 3 libros principales. El Silmarillion, que lo estoy releyendo por la nueva serie, tiene elementos increíbles. Es una mitología que creó Tolkien porque Inglaterra dice que no tiene una mitología de origen. Y el Hobbit, hasta ya lo empasté porque de tanto que lo leí en mi juventud, lo tengo ya bien desgastado. O sea, es una saga que intenta crear una mitología nueva, idiomas nuevos. O sea, para la comunicación es una saga muy importante de libros que hay que leer, no quedarse solo con las películas. Buenísimo, Leo, muchas gracias. Sí, coincido contigo, clases y les laten las películas del Señor de los Anillos, lean las novelas. La película del Ralph Bakshi, también la vi de niño y la verdad es que no me acuerdo. Es buenísima. La reveo ahorita de adulto y digo, wow, se adelantó a su época. ¿Sabes cuál? Digo, ya me gusta ver la de Wizards, la de igual de Ralph Bakshi, ¿no? Está sí. bueno ese. Está bueno, gracias, Leo. Jazz y Ana Carolina, ya para concluir. Nosotros debatimos sobre el tema de, la película del exorcismo. En la película comienza con el personaje principal, donde piensan que es un trastorno psicológico, pero al final sí se dan cuenta que es un demonio el que posee a la niña. Es una película de terror que en lo particular a mí me gustó. No me gustan las películas de terror, pero pues, ahí me aguanto para verlas. Sí, ahora sí que no hay mucho que debatir más que es un demonio que posee a la niña. Exactamente, demonio Pazuzu, ¿no? Hablando del subtexto de esa película, era un poco lo que les platicaba, ¿no? Es una especie de metáfora acerca de los cambios que entran, sobre todo las mujeres en la adolescencia, y también el reto, la protagonista desde mi punto de vista es la mamá, es Chris McNeil se llama, creo, y cómo tiene que enfrentarse a esos retos siendo una mamá divorciada, ¿no? Incluso se establece durante la película el punto de que al papá le vale madre por el cumpleaños de su hija, es un papá ausente, entonces ella tiene que enfrentarse a estos cambios físicos de la niña, que obviamente se reflejan en forma de metáfora a través de la posesión demoníaca, ¿no? Y bueno, también habla un poquito de la pérdida de la fe, ¿no? El padre Carras, que es el otro de los protagonistas, era un hombre que había perdido la fe y la tiene que recuperar, porque además él tiene una formación psiquiátrica, entonces filtra todo lo que le dice la mamá Chris McNeil y los comportamientos de Regan a través del filtro de la ciencia, ¿no? Y luego la mamá, que es una actriz famosa, que nunca se ha visto en necesidad
de recurrir a la fe porque su vida iba increíble, cómo va desarrollando esa fe y al final cuando la ciencia le falla, porque como bien mencionas, los médicos fracasan al tratar de diagnosticarla correctamente, tienen que recurrir al último recurso, valga la redundancia, que es la fe, que es la ayuda espiritual de un sacerdote. Entonces, es una película muy interesante, que a pesar de que, y eso también es de mis películas favoritas, a pesar de que los efectos visuales ya no son tan impresionantes, ya no nos asustamos tan fácilmente con la escena bueno, con cualquiera de las escenas, sigue siendo una película maravillosa porque tiene una historia muy, muy interesante. Muchas gracias, Caro. Leo. Solo quiero acotar a este tema que yo creo que el subtexto principal del Exorcista es la pérdida de la fe, donde no solo el padre Carra, sino el padre Lancaster hacen mella de esto. O sea, el libro es 1000 veces mejor que la película. A quienes les gustó la película, el libro de William Peter Blatty no te va a dejar dormir por toda la vida. Es increíble. Es uno de mis libros preferidos. Es correcto. Hay una subtrama dentro de la novela que se elimina de la película y es la hija con adicciones del mayordomo de Chris, que no me acuerdo cómo se llama, Hans, ¿no? Hans. ¿No? Entonces, que también habla un poquito acerca de la vida tan destrozada que tienen. Y muchas temáticas muy fuertes que fueron pues recortadas de la película para que no fuera clasificada como XXX. Correcto. Súper, gracias, Leo. Caro, claro, ya participó. Melanie. Literal, luchar contra los demonios, entonces la del exorcista, contra sus demonios. Sí, contra los demonios. El demonio, ahora sí que la figura retórica del demonio siempre ha sido una metáfora para cualquier tipo de problemática, ¿no? Incluso lo utilizamos como una manera de hablar, ¿no? Yo, de hecho. Mis demonios, ¿no? Los demonios a veces son, digo, no los tuyos, sino la gente dice, es que tengo muchos demonios, tus demonios es que tienes cero inteligencia emocional, ve a terapia, ¿no? Entonces... de hecho, pues no soy tan fanática de lo de miedo, pero, o sea, con las situaciones que dicen, pues sí se ve como que interesante. Muy interesante. De hecho, el demonio en la película es Pazuzu. Es un duque del infierno. Muy bien. Pues listo, clase. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Vámonos. Las conclusiones, simplemente porque no les puedo dejar, es: el aburrimiento es un mal del que padecen las organizaciones, los equipos y los individuos. Como elaborábamos al principio de la sesión, el aburrimiento puede dar paso a la creatividad o a la frustración por parte otra vez de las organizaciones, los equipos y los individuos. La síntesis de mensajes en el ciclo de comunicación contribuye a mejorar el clima organizacional y la productividad al transmitir mensajes claros desde instrucciones, beneficios, lo que sea. Entonces, es de verdad una herramienta dentro de la comunicación muy, muy importante, es fundamental. Y por último, es nuestra responsabilidad como participantes del ciclo de comunicación transmitir el mensaje de la manera más eficiente posible a través de las herramientas que ya discutimos y que elaboramos todos juntos, desde conocer el mensaje claramente, cuáles son los medios que vamos a utilizar, cuál es el contexto a través del cual se está comunicando y lo que platicamos, y a lo mejor no estaban las diapositivas, acerca del subtexto, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas que permiten transmitir claramente el mensaje? Entonces, pues como siempre me dio muchísimo gusto compartir estas 2 horas con ustedes. Muchas gracias por sus participaciones. Por favor, contesten la encuesta, es muy importante para Carla y para mí. Y creo que la semana que viene no tenemos clase, ¿verdad, Carla? Bueno, seguramente les van a informar. No, por favor, sí, no hay clases. Entonces nos vemos hasta dentro de 2 semanas. ¿Tampoco hay de la normal? De eso no estoy seguro. Pero... ¿Del 17 al 23 de vacaciones? No sabía. Buenísimo. Sí, yo tampoco sabía. Ahí está. Pues descansen, clase, diviértanse y nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Un placer. Gracias.